con Dios por poder cooperar en alguna medida con información para que ustedes puedan ir abordando el tema de la ESI. Y la verdad, hablar sobre la ESI es un tema complejo. Complejo por varias razones. Porque nosotros, mm, a ver, podríamos abordar la ESI, por ejemplo, desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva psicosocial. También podemos abordar la ESI desde la perspectiva filosófica, incluso desde la perspectiva neurocientífica y también desde la perspectiva, por ejemplo, biológica y médica. Entonces, la verdad, hablar sobre la ESI implica muchas aristas. Es así que hoy mi objetivo y propósito es poder hacer una preintroducción o una introducción a la introducción de la ESI. Y el objetivo es que ustedes con esta, digamos así, introducción, queden más enganchados y se motiven a poder investigar más acerca de este tema. Un tema que es tremendamente atingente a todas las personas. Y después vamos a entender bien, cuando desarrollemos el concepto, por qué. Me gustaría partir presentando un poco el PPT. A ver, voy a tratar de agrandarlo, aunque a mí me gusta siempre chiquitito para poder verles los rostros a ustedes. Me gusta ver el PPT, las imágenes más pequeñas, pero vamos a tenerlo aquí. Y bueno, el título era los impactos negativos de lo que es la ESI para la educación, para los jóvenes, los adolescentes. A eso yo le agregué una aproximación a la educación sexual integral. Y para esta aproximación, nosotros vamos a ver, a lo menos, vamos a ver tres elementos hoy, entendiendo que es 1 hora 10, por lo tanto el tiempo es muy acotado y no voy a poder profundizar. Sin embargo, sí voy a poder al menos exponer de manera muy general elementos como el fundamento ideológico. La pregunta es: ¿de dónde viene la ESI? El desarrollo histórico. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo llegamos hasta lo que estamos hoy en este momento a nivel mundial? Y las consecuencias para el desarrollo psicosocial. Para eso, les voy a mostrar una imagen, una foto, de un caballero, Wilhelm Reich. Wilhelm Reich fue un psicólogo austrohúngaro, discípulo de Sigmund Freud, quien tuvo la audacia, digamos así, de unir lo que era el pensamiento psicoanalítico freudiano con lo que es el pensamiento dialéctico materialista, o en otras palabras, para decirlo en términos muy simples, el comunismo. Recordemos que el comunismo funciona desde una lógica de tesis, antítesis y síntesis, siendo en la época de Wilhelm Reich la tesis el proletariado, perdón, la tesis los burgueses, la antítesis vendría a ser el proletariado y la síntesis una sociedad comunista que surgiera del conflicto de estas dos clases sociales. Sin embargo, Wilhelm Reich comenzó a ver el desarrollo de la historia y se dio cuenta, que por lo demás le interesaba y le gustaba mucho la propuesta marxista, se dio cuenta de un pequeño detalle. Y aquí no es para entrar en debate, aunque pueden hacer la pregunta posteriormente. Notó y se percató del absoluto fracaso de lo que era el comunismo. Entonces Wilhelm Reich dijo: ¿sabes qué? El comunismo es un fracaso absoluto. Vemos la diferencia entre Estados Unidos y, por ejemplo, la Unión Soviética. Y él, cuando veía a la gente de la Unión Soviética tratando de salir, de emigrar, y veía las decenas y miles de muertos que se dieron dentro de la década de 1910 más o menos, entendiendo que hay varias situaciones, postguerra, post Primera y Segunda Guerra Mundial, y después entendiendo, por ejemplo, cuando se impone el comunismo en la Unión Soviética. La verdad, Wilhelm Reich va a decir: aquí hay un problema. Y el problema no es la lógica dialéctico-materialista, tesis, antítesis, síntesis. El problema va a ser esto. El problema es lo siguiente: que lo que mueve al ser humano no es la lucha de clases, el deseo de tener más dinero, el deseo de una movilidad social. Es decir, no es lo que mueve al ser humano. Lo que mueve al ser humano es la sexualidad o el placer sexual. Es así que Wilhelm Reich va a emigrar a Frankfurt, la ciudad de Frankfurt, y ahí va a ser uno de los fundadores de lo que se va a denominar
la Escuela de Frankfurt. Y la Escuela de Frankfurt va a ser un movimiento filosófico, ideológico, que va justamente a permear, permear los más altos niveles de lo que serían las cátedras universitarias con esta lógica de unir el concepto de desarrollo psicosexual freudiano, donde el sexo es el centro, el placer sexual es el centro, con lo que vendría a ser la dialéctica materialista de Marx. Es interesante porque Wilhelm Reich más o menos es de 1930, lo que creen es de la década de los 30. Y ya para el tiempo de Wilhelm Reich, él ya estaba tratando de imponer educación sexual integral. No lo va a nombrar con esos términos, pero cuando nosotros analizamos los textos de este autor, nos vamos a dar cuenta que todo lo que se está haciendo hoy día es copia absoluta de lo que este autor decía. Entonces es potente porque la educación sexual integral no es una propuesta que lleve 5 años, 10 años, 20 años. La verdad es que lleva tratando de ser impuesta en la sociedad más de 90 años. ¿Entienden? Más de 90 años. Por lo menos 90 años. Y nosotros tenemos que entender a este y otros autores para poder comprender cómo es que estamos acá. Obviamente aquí no vamos a analizar este autor, solamente les voy a mencionar algunas ideas. Por ejemplo, algunos de los libros más destacados de este autor van a ser Psicología de las Masas, ese yo lo tengo en PDF, que la verdad se puede leer y lo puedo compartir eventualmente, que creo que es uno de sus libros clave, La función del orgasmo, El asesinato de Cristo y La revolución sexual. Cuando tú ves los títulos de sus nombres ya te puedes ir imaginando más o menos para dónde va el autor. La psicología de las masas, uno puede decir, ya, interesante. La verdad es que el centro siempre va a ser el eje sexual. La función del orgasmo, ya es un libro abiertamente que trata sobre el sexo. El asesinato de Cristo, una propuesta interesante donde él va a señalar, entre muchas otras cosas, la necesidad de abolir, de acabar y de destruir la familia cristiana, porque mientras exista la familia cristiana, va a ser imposible imponer la educación sexual integral. Esto es fuerte, porque nosotros tenemos que tratar de mirar la ESI más allá de las aulas y de las salas de clase. Es algo que permea, que afecta y que se extiende en todas las áreas de la sociedad. Y obviamente revolución sexual. Vamos a comentar algunas ideas de este autor. Si nosotros, por ejemplo, vemos, revisamos algunas de sus ideas, nos vamos a encontrar con algunas de sus citas. Y cuando usted, ahora vamos a leer las citas, y mi trabajo va a ser ayudarlos a interpretar estas citas. Porque lo más probable es que si ustedes van a leer los libros de él, en un inicio los van a leer y los van a encontrar interesantes, positivos, incluso hasta que dicen la verdad. Porque aquí hago la analogía bíblica, así como la serpiente Satanás en el huerto del Edén no fue directamente a Eva con mentiras, sino que más bien lo que hizo fue plantear verdades incompletas. Wilhelm Reich va a hacer lo mismo. Va a utilizar palabras y términos que para nosotros son de sentido común. Sin embargo, él va a reformular estos términos. De modo que al reformular el término, por ejemplo, persona discriminada, o sentimientos, o verdad, o expresarse, al reformular estos conceptos, el significado de su propuesta filosófica y de su discurso va a ser completamente ahí. Los invito aquí a leer. Dice así: la verdad se esconde en los sentimientos de las personas que se sienten oprimidas y no son capaces de expresarse. La verdad, uno lo lee y dice, sí, hay personas que efectivamente tienen una visión del mundo y que la verdad no se atreven a expresar lo que sienten y además se sienten oprimidas y no se pueden expresar por diferentes limitaciones. Bueno, aquí tenemos que hacer la pregunta y entender siempre lo siguiente cuando leemos a este o a otros autores que les voy a mencionar. Importante, es esto. Todo lo que él diga va a tener siempre su núcleo y su centro en el concepto de sexualidad y de erotismo. Entonces,
cuando hablamos, por ejemplo, de la verdad se esconde en los sentimientos de las personas, ¿a qué sentimientos nos vamos a referir? No nos vamos a referir a la alegría, a la tristeza, al amor, o incluso a la ira, al enojo. No, no, no. Él, por sentimientos, va a referirse a toda sensación de tipo erótica. Entonces, él va a decir la verdad, lo que las cosas son realmente, se esconde en o detrás de tus deseos sexuales. Y claramente, si uno está reprimido en sus deseos sexuales, lo que dice Wilhelm Reich, no vas a poder dar a conocer la verdad. ¿Quiénes son las personas, por ejemplo, oprimidas? Para Wilhelm Reich no va a ser oprimida una persona que está en la cárcel por algún tema político, porque es un preso político de algún tipo, ni siquiera un ladrón. No, él va a decir, las personas oprimidas son todas aquellas personas que tienen deseos sexuales que son paralelos, que son paralelos o que son distintos de la normativa heterosexual cristiana. ¿Quiénes entran ahí? Homosexuales, pedófilos, transgénero, personas que desean cometer incesto, personas, por ejemplo, que efectúan o que practican el voyerismo, personas que son sadomasoquistas. Entonces vamos haciendo una lectura. Cuando nosotros vamos a los textos de él y entendemos el núcleo de su pensamiento, y no leemos una cita solamente en el aire, nos vamos a dar cuenta que lo que está diciendo es que la realidad, lo que son las cosas, se esconde en los deseos sexuales de aquellas personas que son sujetos que se orientan hacia la pedofilia, la homosexualidad, el transgénero, el abuso sexual, ¿okay? Y vamos sumando. Después va a decir, el hombre tiene derecho a conocer, aprender y preguntar, preguntar y cometer errores. Se deben investigar las emociones humanas, por supuesto, de forma segura. Y la palabra libertad nunca debe ser más que un eslogan político básico. Esta cita puede sonar extraña, pero en esencia, cuando tú vas leyendo sus textos, en especial, por ejemplo, la psicología de las masas, él va a plantear lo siguiente. Si nosotros entendemos que el hombre tiene derecho a conocer, la pregunta siempre es ¿qué? Uno dice, bueno, uno quiere conocer física, química, biología, voy a abrir acá un poco la ventanita, matemáticas, no, a Dios, no, 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 esos no son conocimientos. El único o el concepto que él entiende por conocimiento va a hacer referencia, de nuevo, a conocer lo que son las experiencias sexuales. Entonces él va a plantear que hay un derecho fundamental, que uno pueda experimentar las distintas formas de sexualidad que a mí se me ocurra experimentar. Y claramente voy a cometer errores, es decir, puede ser que una persona sienta cierta atracción a alguien del mismo sexo, tiene sexo con esa persona, finalmente se da cuenta que no, que era un error, que era un problema psicológico, que era una disforia de género, y dice, ¿cuál es el problema en que hayas experimentado? No sé si ustedes han escuchado mucho el concepto de la experimentación sexual, para ver qué es lo que más te gusta, que está de moda, muy de moda en los jóvenes universitarios. Bueno, esa idea es específicamente de Wilhelm Reich. De hecho, él va a decir, la libertad nunca debe ser más que un eslogan político, en efecto, vacío, porque si yo defino libertad de una sola forma, voy a imponer una forma de libertad, y eso puede ser que restrinja ciertas prácticas sexuales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es no restringir las prácticas sexuales, planteando que la libertad es un concepto tan etéreo que es imposible de ser definido. En otras palabras, para Wilhelm Reich, tendríamos que decir que libertad en realidad es libertinaje o concupiscencia en términos cristianos. Podemos ir y avanzar un poquito con Wilhelm Reich. Y, por ejemplo, podemos leer otra cita de él en Psicología de las Masas. Aquí yo me estoy refiriendo siempre a Psicología de las Masas. La función de la supresión de la sexualidad infantil y adolescente es facilitar a los padres la sumisión de los niños a su autoridad. Es decir, la función de que los padres le pongan límites sexuales a sus hijos no es cuidarlos, no es protegerlos de violación, de abuso, no es evitar que queden
por ejemplo, esperando un bebé antes de tiempo, no, ni defender o cuidar su psicología para nada. Él va a satanizar la familia y va a decir, la familia, al reprimir los deseos sexuales de los infantes y de los adolescentes, lo que hace es buscar someter. Es fuerte, porque este hombre tiene una teoría psicológica que realmente es nefasta y horrible. De hecho, tal vez ustedes han escuchado ciertos términos, y yo voy a hacer una breve aproximación a este autor, porque si no lo hiciera sería irresponsable de mi parte poder hablar de la ESI, creo y considero yo. Por ejemplo, él va a plantear que el cuerpo es una armadura artificial, lo cual es una brutalidad. Tú naces con tu cuerpo no es una armadura, es el medio por medio del cual tú conoces el mundo. Sin embargo, él va a decir, tu cuerpo te impide conocer nuevas experiencias sexuales porque te limita. Entonces, si tú has restringido tu vida a la heterosexualidad, vas a estar experimentando solo un tipo de orgasmo, pero no vas a encontrar la plenitud, porque la plenitud está en poder experimentar diferentes formas de orgasmo que vayan más allá de los límites físicos. ¿Okay? Y ahí también Wilhelm Reich va a hablar del concepto de orgón. ¿Y qué es el concepto de orgón? El orgón va a ser una energía psíquica eléctrica que acontece cuando uno tiene una experiencia orgásmica, que, insisto, puede ser más que el coito, estoy hablando de Wilhelm Reich, es más que el coito, y esta experiencia orgásmica lo que hace es liberar energía en uno con el propósito de, por ejemplo, no tener crisis de pánico, no tener crisis de angustia o superar la depresión. Tanto fue así que Wilhelm Reich creó unas máquinas que eran una especie de cajas metálicas, captadores de orgón, en donde tú te entrabas a esa máquina, a esa caja, y te masturbabas. Y en la medida en que te ibas masturbando hasta llegar y tenías imágenes sexuales y todo el tema, hasta llegar al orgasmo, supuestamente esta caja lo que hacía era absorber tu orgón, esta energía eléctrica psicológica, la condensaba y después de eso tú la podías usar para poder sentir placer sexual sin la necesidad, por ejemplo, de masturbarte o de tener sexo con otra persona, y con eso tú liberabas tu estrés, tu depresión y superabas las crisis psicológicas. Vemos claramente aquí una persona que tiene, siendo psicólogo, tiene una patología tremenda. Claramente yo estoy resumiendo acá. De hecho, mucha gente que lo lee sin entender la base de su propuesta filosófica, y por lo tanto lo pueden hasta encontrar algunas ideas que son coherentes. Y puede ser que en la superficie hayan ideas que sean coherentes, pero el núcleo es este. Ahora, por ejemplo, para Reich, la familia corresponde a una institución represiva, donde los niños se les educa para ser obedientes, dóciles y autocontrolados. La máxima forma de control es la sexual. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar una liberación y una revolución social enfocada en lo sexual. De hecho, todas las crisis que podemos tener los seres humanos para él se van a centrar en lo que va a ser, la represión de nuestros deseos sexuales. Aquí, por ejemplo, eh, esto es bien interesante, porque esto que puede parecer bueno desde el ámbito psicológico, Wilhelm Reich lo va a traducir en el ámbito político. Y él va a proponer, obviamente como tiene ideas marxistas, va a proponer que para poder lograr la revolución sexual tan anhelada, que tiene como propósito liberación de todos nuestros deseos, no tiene nada que ver para Wilhelm Reich una mejor educación, un mejor estándar de vida, ser más cultos, proteger la propiedad privada, resguardar la identidad de los niños, resguardar el matrimonio. No, no, eso es secundario. Para él, el derecho básico o el elemento central es una revolución social que permita que las personas efectúen lo que quieran a nivel sexual. Y estamos hablando de 1930. De hecho, piensen que él planteaba, y él decía, yo a reconocer, que la verdad, mientras exista la familia cristiana, y quiero tratar de ver si podemos llegar a abordar ese punto, va a ser imposible que se imponga su agenda política. Por lo tanto, o sea, su agenda psicosexual, perdón. Por lo tanto, necesitamos un apoyo político y una agenda política donde establezcamos y tengamos un Estado grande, fuerte, un Estado comunista, como el ruso,
o, no sé, un Estado fuerte, grande, regulador, que se meta en todas las áreas de la vida, y que se enfoque en administrar la vida sexual de las personas. De esto se sigue que los padres perderían su derecho sobre los hijos. Y el concepto de patria potestad, acá en Chile manejamos ese concepto, o lo manejábamos, que patria potestad es decir, los padres son, son los dueños de los hijos en algún nivel. Mi hija es mi propiedad, va a decir, no, su hijo ya no es su propiedad, es propiedad del Estado. Y el Estado le entrega a su hijo para que usted los eduque según los criterios del Estado. Es así que bajo un Estado de tipo marxista o neomarxista, los padres se volverían garantes de derecho sexual ante el Estado. Vamos a ver qué implica eso. Y eso no es algo que se venga a futuro. Eso es algo que ya está en países y lamentablemente está en mi país, en Chile ya está. Lo que pasa es que gracias a Dios, si el Estado, con el presidente actual que tenemos, que es tremendamente promotor de ideología de género y de ESI, lo dijeran, lo más probable es que los padres saldríamos todos, yo el primero, en contra de esto y nos manifestaríamos porque claramente nos estarían diciendo que mis hijos no son míos. Y yo pregunto, aparte de quién los alimenta, quién los cuida, quién los tuvo, yo también digo, bueno, ¿quién es el que tiene el vínculo afectivo con mi hija? No es el Estado, no es una cuidadora social, no es una casa de acogida o un hogar, soy yo, soy yo. Ahora, fíjense, esto es muy interesante. Las ideas de Wilhelm Reich fueron el fundamento ideológico para una revolución que se conoce como la Revolución de Mayo de 1968. Una revolución en donde jóvenes universitarios salieron a la calle en Francia, a lo largo del país, con el propósito de luchar por sus derechos sociales, pero sobre todo sexuales. Esta revolución va a ser muy importante porque la del 68 se va a extender a países como Argentina, México, aunque en Francia va a ser clave en Europa, Dinamarca, Alemania, por ejemplo. Y estos países, o sea, y estas revoluciones en estos distintos países van a hacer la carga de la prueba. Van a hacer la carga de la prueba para lo siguiente, para que las Naciones Unidas diga, es cierto, tenemos que establecer la ESI, o la educación sexual integral, como un derecho fundamental para todos los seres humanos. Se dan cuenta que Wilhelm Reich crea la teoría de la ESI por ahí, por el 30, en el 68 se genera una serie de revoluciones que van a ser la carga de la prueba, y claramente después vamos a tener, por ejemplo, cumbres, donde yo aquí voy a plantear algo inmediatamente, la cumbre de Beijing de 1995, que va a ser la materialización política internacional de la ESI. De hecho, yo tendría que decirles que la ESI viene funcionando desde 1995, políticamente, desde las Naciones Unidas. Por eso insisto, uno piensa que es de ahora, hace poquito, no, 2006, año 2000, no, del año 95 ya está establecida, y ahí vamos a ver un poco acerca de esto. Sin embargo, interesante es que analicemos lo que para la ESI son los tres conceptos de los cuales se compone esta palabra: educación sexual integral. Para la ESI, el concepto de educación ya no va a ser el respeto a una serie de procesos psicológicos y físicos con el propósito de que el individuo se desarrolle. No, 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 no. No. La ESI va a entender por educación un proceso de adoctrinamiento permanente y, a su vez, de adoctrinamiento permanente en torno a ideología de género. Y a su vez un reemplazo del concepto de figuras de apego. Aquí ustedes no tienen que entender tal vez lo que es el concepto de apego, solamente les puedo decir que el concepto de apego en psicología es fundamental, y en filosofía también. Y el reemplazo de lo que es las figuras de apego se va a traducir lamentablemente en que los niños van a dejar de considerar a sus padres y madres como figuras de autoridad, y lo que van a hacer es reconocer a los profesores, que se van a volver los predicadores y promotores de la ESI, como las figuras de autoridad. Estoy resumiendo mucho el concepto de apego, pero no lo voy a desarrollar acá porque si no tendríamos para cuando hablamos del concepto sexual,
Cuando hablamos de lo que es sexual, vamos a hablar de hedonismo y vamos a hablar de lo erótico con fijaciones en formas de relaciones eróticas contrarias a la naturaleza. Para el sexual no va a ser la biología, no va a ser la vinculación de un hombre y una mujer vinculado a lo que es el concepto de amor, no, va a ser hedonismo y erotización, con fijación en lo que son formas de relaciones sexuales contrarias a la naturaleza. De hecho, Wilhelm Reich va a ser un gran crítico del acto coital entre un hombre y una mujer, tal como Dios lo establece en la Biblia. Él va a ser un crítico, él no le va a gustar. Él va a plantear que tiene que ser reemplazado, por ejemplo, por el sexo anal, o tiene que ser reemplazado por el sexo oral. Y ahí va a dar una serie de opciones y uno se va, la verdad, un poco desayunando porque es bastante fuerte lo que él propone. Todo esto, claro, con una prosa muy atractiva e interesante, que si tú no tienes un ojo, ya una experticia leyendo estos textos, fácilmente puedes comprar algunos conceptos, como le pasa a muchos de mis compañeros en la universidad. Ahora, cuando hablamos del concepto de integral, vamos a referirnos a que se va a colocar como eje de la existencia del ser humano el sexo, desechando otras áreas de la vida. Entonces uno, claro, la vida sexual es un área de mi vida, pero no solo la sexual, está la afectiva, está la espiritual, está la social, está el deseo por prosperar económicamente, o el deseo, por ejemplo, y el anhelo por mi desarrollo físico. No, todo para ellos integral no va a tener nada que ver con algo que integre armoniosamente todas las áreas de la vida, sino más bien va a mantener relación con lo siguiente. El ser humano se reduce a un ser exclusivamente sexual y erótico, y que ese es el centro de su vida. Y nosotros nos hacemos distintas preguntas que podríamos hacernos, que no vamos a plantear acá tal vez, pero yo les preguntaría, bueno, ¿qué pasó con un bebé de 6 meses? Wilhelm Reich va a plantear, aunque otros autores como Alfred Kinsey lo van a desarrollar, que los niños también de 6 meses, 8 meses, 10 o 5 años pueden también tener experiencias sexuales. Entonces, son promotores de la pedofilia. Ahora, curiosamente, este autor, por ejemplo, Wilhelm Reich, es un autor tremendamente enseñado en las universidades, en especial en las carreras de pedagogía y humanidades. Ahora, un tema interesante, aquí voy a hacer una ventanita. Yo soy cristiano, ya lo saben, no sé si hay alguien que lo sea o no, pero yo voy a plantear que cuando uno lee la literatura de la ESI va a plantear que el gran enemigo, o su gran enemigo, es el heteropatriarcado cristiano. No lo explicitan, pero cuando tú vas leyendo las descripciones, lo vas a entender. La ESI va a negar, por ejemplo, los aportes históricos del cristianismo. Va a negar, por ejemplo, no considera la liberación de la figura de la mujer y los niños durante los primeros 300 años de la Iglesia, no va a considerar, por ejemplo, que el cristianismo ayudó a liberar a los esclavos en Inglaterra, por ejemplo, va a describir al cristianismo como una estructura heteropatriarcal, opresiva, va a señalar o va a decir que el diseño de la sexualidad cristiana es represivo, va a promover que el cristianismo ha generado y que genera los problemas psicológicos de los seres humanos, y extrapola la relación de lo que es la estructura de familia cristiana a lo que es la relación de esclavitud y totalitarismo. Aquí yo quiero hacer, antes de seguir, una aclaración. Cuando nosotros hablamos de familia cristiana, no vamos a estar hablando exclusivamente de una familia donde haya papá, mamá e hijos. Eso es una característica de la familia cristiana, pero sí les puedo decir algo. La familia cristiana es mucho más que eso. Es mucho más que un papá y una mamá casados con hijos. La verdad, la familia cristiana tiene una serie de componentes muy importantes que nosotros debemos estudiar. Y yo les puedo decir una cosa. Hoy día, lamentablemente, muchos jóvenes que asisten a iglesia se vuelven y aceptan la ESI en buena medida debido a que en sus familias cristianas no logran ver el diseño de Dios. Y por lo tanto, esto lo voy a comentar después, pero yo tendría que decir que si hoy nosotros queremos hacer frente a la ESI, podemos hacer muchas cosas, grupos políticos, partidos, capacitaciones como estas, y es necesario hacerlo. Pero hay algo muy importante que tenemos que hacer: comenzar a fortalecer la familia, enseñando
cómo es que una familia cristiana vive. Y eso es algo en lo que la iglesia hoy está en deuda. Avancemos un poquito más. Algunos autores que trabajaron las ideas y que la verdad vinieron yo digo, a copiar las ideas de Wilhelm Reich son Simone de Beauvoir, Herbert Marcuse, Betty Friedan, Shulamit Firestone y Paul Beatriz Preciado. Nos vamos a centrar un poquito más en este autor, después les voy a explicar por qué. Esto lo voy a hacer brevemente, les voy a leer solamente las citas de estos autores, pero para que tengan una idea de estos autores que son, voy a dar el dato, los autores que después de Paul Reich son fundamentales en todo lo que es la propagación de la ESI, que le dan su fundamento ideológico. De hecho, son los autores que se enseñan en lo que se denomina los estudios de género. ¿Okay? Esto es muy importante. Acá en Chile, y después lo vamos a mencionar, dos tesis que avalaban la pedofilia de una de las universidades más prestigiosas de Chile, salió a la luz que eran tesis que habían sido avaladas y reconocidas por la Universidad de Chile, por su Departamento de Estudios de Género. Entonces, mientras hayan estudios de género en una universidad, siempre va a estar latente la posibilidad de que aparezca ese. Pero conozcamos a los autores que promueven los estudios de género y que además obviamente son, entre otras cosas, los fundamentos para desarrollar la tesis. Vamos a partir por Herbert Marcuse. Dice así: la liberación social permitirá una liberación sexual inédita, que va a incluir la desaparición de la odiosa familia tradicional cristiana. Bueno, será derecho. ¿Ya? Tras la revolución gozaremos no solo de una holganza infinita, sino de una fornicación indiscriminada. Y además volveremos a una sexualidad poliforme e imaginativa, que incluirá todo lo que actualmente es rechazado como perversión sexual. Pues el centro del coito ya no será la imposición cultural del capitalismo, en donde se coloca énfasis en la natalidad. La felicidad del hombre radica, es así, en el principio de placer, que conduce a la libre gratificación de las necesidades instintivas. Aquí vemos que este autor es bien potente. Por ejemplo, conozcamos lo que Firestone Shulamit propone. Ahí les voy a leer la cita, no todo el texto que tengo, una cita nada más, cortita, aunque es larga, pero es cortita. Dice así, miren: después de muchas generaciones de vida no familiar, nuestras estructuras psicosexuales podrán alterarse tan radicalmente que la pareja monógama se volvería obsoleta. Solo podemos adivinar lo que podría reemplazarla: matrimonios grupales, grupos maritales transexuales, que también involucren a los niños. No lo sabemos. Después de unas cuantas generaciones, las relaciones entre personas de edad dispares se convertirán en algo común, y si el niño quiere, podría elegir incluso relacionarse sexualmente con adultos y también con su propia madre genética. Y no habría razones para que ella rechazara sus avances sexuales, pues el tabú del incesto desaparece. Hay más, pero estoy planteando que esta autora, que se enseña en todos los estudios o escuelas de género, ya, y todo lo que es estudios de género, promueve la pedofilia. Entonces a mí el otro día me pasó que una persona me dijo: oye, una chilena que está hablando de la tesis te manda este comentario, y era un video como en TikTok refutándome a partir de un live. Yo dije, bueno, ok, vamos a hacer lo siguiente, veamos lo que dicen los autores que son el fundamento de lo que es la ideología de género y los estudios de género. Aquí están: Firestone Shulamit, okay, la dialéctica del sexo, clarito, ella promoviendo la pedofilia. Para promover la pedofilia tenemos que acabar con la familia cristiana y a su vez imponer la ESI. Podríamos hablar, por ejemplo, de Simone de Beauvoir, que señala que la peor maldición sobre la mujer es ser excluida de las expediciones guerreras, y que la verdad es que el amamantar, el engendrar, son imposiciones o castigos de la naturaleza. Uno dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Por lo tanto, estas autores son tremendamente pro aborto. Betty Friedan, en su libro La mística de la mujer, va a plantear algo que va a ser lo siguiente: que todos los problemas psicológicos de las mujeres se debe a que la cultura cristiana les impone un rol de esposa y madre. Y en efecto, es cierto que hay muchos elementos que pueden estresar a la mujer en su rol de esposa y madre, así como también a los varones en su rol de proveedor y esposo y padre. Pero ella va a plantear
el enemigo de la mujer es la cultura cristiana, que señala esta dualidad de mujer con ciertos roles y hombre con otros roles. Por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que es familia cristiana y no nos quedemos solamente con la idea de un padre, un hombre y una mujer que se casan y tienen hijos. Eso no es familia cristiana, es un área, pero la familia cristiana tiene muchas aristas. Sin embargo, de estos autores vamos a tener a Paul Beatriz Preciado. ¿Por qué es importante entender este autor? Porque este autor es un autor de la década del 2000 que va a sacar su texto denominado Manifiesto Contrasexual. Y en su texto, Manifiesto Contrasexual, él va a decir lo siguiente: la contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. Él va en contra de la naturaleza y él va a plantear la naturaleza está vinculada a una especie como de sumisión, ¿ok? Es la naturaleza. Yo sé que es diseñada por Dios, pero hasta para un ateo, el ateo va a entender que no hay una intencionalidad de sumisión o de maltrato en nuestros roles biológicos, sino que hay diferencias que son biológicas, y eso es así. La contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En el marco contrasexual, los cuerpos se reconocen no como hombres y mujeres, son como cuerpos hablantes y se reconocen y reconocen a los otros como cuerpos hablantes. ¿Por qué Preciado hablar de que la contrasexualidad va a reconocer a las personas como cuerpos hablantes? Porque cuando soy o entiendo al otro como un cuerpo hablante, señalo que la biología y la naturaleza biológica no son relevantes para mi desarrollo como individuo. Por lo tanto, de nuevo, el cambio de sexo, los transgéneros, no hay ningún problema, porque son cuerpos que hablan, no son hombres o mujeres, son cuerpos que hablan, son cuerpos que se identifican con roles. O sea, yo sé que aquí estoy dando muchas vueltas a esto, pero quiero que entendamos una cosa. Imagínense que muchos estudiantes universitarios, y yo no digo que no vayan a la U, lo que digo es que tienen que ir con buenas barreras y buenos filtros, lo sé por experiencia propia, eh, se vieron y se ven constantemente obligados a leer estos tipos de autores. Imagínense un joven, una señorita que está 5 años en una carrera universitaria, leyendo en la Universidad de Chile autores como Foucault, Marcuse, autores como Simone de Beauvoir o como Preciado. Después de 5 años, a menos que tenga buenas barreras para poder afrontar esto, yo tengo que decir que va a salir tremendamente ideologizado. Y va a salir ideologizado, y por ejemplo, si es docente, va a llegar a los colegios a transmitir lo que le enseña. Y es así que ganando las universidades se crean profesores que son, digamos así, predicadores de la ESI, y estos predicadores de la ESI se van ¿a dónde? A los colegios a educar. Principios ideológicos de la ESI. A partir de todo lo que hemos visto, podemos señalar, ¿cierto? Yo estoy aquí haciendo por si acaso un resumen, o sea, que yo, para hacer esta presentación y otras, no este año ni ahora, pero años anteriores tuve que dedicarme a leer a los autores que les he mencionado, y claramente a partir de eso se hace un trabajo donde, sumado a otros autores que analizan muy bien este tema, como por ejemplo Pablo Muñoz Iturrieta, que yo lo recomiendo mucho, podemos extraer estos elementos. Uno, principios ideológicos de la ESI, perdón. El centro de la vida es el placer sexual. La familia es un agente represivo. El Estado debe promover una sexualidad sin límites. Los seres humanos deben ser expuestos a experiencias sexuales sin importar la etapa psicológica ni etaria. Cuando las normas y límites sexuales desaparezcan, lo harán también la culpa, la represión y las crisis de angustia. Y la sexualidad es poliforme, tiene muchas formas, no posee un fundamento natural. Esos son los principios ideológicos de la ESI. Sin embargo, ¿cuál es la historia de la ESI? Porque, bueno, aquí es bueno que usted, Felipe, está hablando mucho acerca de estos datos, pero por favor, díganos, ¿cuál es la historia de la ESI? Aquí yo voy a hacer obviamente un resumen, porque podríamos hacer otro taller solamente sobre la historia de la ESI, y hay muchos artículos que se enfocan solamente en cada uno de los puntos que están aquí mencionados, ¿ok? Pero por ejemplo, podemos decir lo siguiente: la ESI
inició en la Escuela de Frankfurt por ahí por 1930-34. Los exiliados de Frankfurt, que fueron un grupo de ideólogos que fueron llevados de Alemania a Estados Unidos, financiados por la Fundación Rockefeller, van a ser instalados en las cátedras de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, y a partir de eso, ellos van a hacer un proceso de ideologización en las nuevas generaciones. Después la Fundación Rockefeller los va a llevar a Francia, los va a llevar a Alemania, de vuelta, pero los va a ir llevando por distintos países. Ahora, ¿por qué los ideólogos de la Escuela de Frankfurt salen de Alemania? Salen de Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial, porque ellos eran judíos. Entonces, como eran judíos alemanes, excepto Wilhelm Reich, que era un judío austrohúngaro, ellos van a ser sacados de Alemania para poder obviamente seguir sus estudios. Curiosamente no se van a ir a Rusia, no se van a ir a Rusia comunista, se van a ir a Estados Unidos, y en Estados Unidos van a despotricar y reclamar y hablar contra un país, en ese momento cristiano y capitalista, y el país cristiano capitalista va a ser, la verdad, el lugar que los va a acoger. Entonces, es tremendo, o sea, la contradicción, aquí hay una necedad tremenda de estos hombres por reconocer que su ideología en realidad era sin sentido. Van a influenciar el ámbito político, se va a dar lo que va a ser la Revolución Sexual de Mayo de 1968. Hay un autor que se llama Roger Scruton, filósofo cristiano anglicano, que murió en el año 2020, quien va a hablar sobre la Revolución de Mayo de 1968, porque él estuvo presente, y siendo un cristiano conservador, anglicano, él va a señalar la irreflexión y la irracionalidad de esta revolución sexual. Ahora, la ideología de género, después del 68, como ya les dije, va a llegar a la ONU. ¿Por qué? Porque van a ver que hay tantas revoluciones sociales que en distintos países, que la verdad la ONU va a decir no podemos dejar pasar este tema, y parece que es un tema importante para la población y los países más importantes del mundo en ese momento. ¿Y qué es lo que va a hacer la ONU? La ONU va a comenzar a paulatinamente darles espacio, les va a dar espacio en distintas comisiones. Es así, por ejemplo, que yo menciono acá algunas, aunque hay más. Vamos a encontrar en 1975 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Esta comisión intentó organizar la primera conferencia mundial sobre la mujer, colocando foco en una serie de estrategias que permitían la aplicación de la perspectiva de género. No sé, en 1975 ya se estaba hablando de perspectiva de género y se estaba diciendo cómo se debía aplicar en todos los países. Para el 1980 vamos a tener la cumbre de Copenhague, una conferencia mundial del decenio de las Naciones Unidas. En esta conferencia un total de 145 estados van a participar, y ellos van a evaluar si realmente se han realizado y se han cumplido los objetivos de la primera conferencia de 1975. Con énfasis en afectar los empleos, la salud y la educación, siempre entendiendo el concepto de la mujer como el concepto central, promover educación para la mujer más igualitaria, mejores empleos y salud. Sin embargo, hasta aquí pareciera que va bien. Sin embargo, hasta este punto nos damos cuenta de una cosa. Está el concepto de mujer y el concepto de género como una serie de roles que establece la sociedad, pero aún no se ha diluido el concepto de sexo. Sin embargo, llega para 1985 la conferencia mundial, la conferencia, ¿cómo se llama esto? Mundial para el examen y la evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas, va a analizar si se han cumplido o no los objetivos. Esta se realiza en Nairobi, y aquí participaron ya más de 1.900 delegados de 157 Estados miembros, que van a comprometerse con promover la perspectiva de género. Y aquí viene algo interesante, porque después de 1985, el concepto de mujer, que había sido hasta cierto punto clave, hasta la conferencia de 1985, va a ser reemplazado por el concepto de género. Entonces ya la mujer, el concepto de mujer, va a ser una excusa para imponer el concepto de género. Y aquí nosotros tenemos la cumbre de Beijing. La cumbre de Beijing es una conferencia donde participaron 189 países, que fue ratificado por casi todos excepto 3 o 2, donde se establece algo muy importante, que
el género es el concepto fundamental del desarrollo humano. Es así que, por ejemplo, se van a establecer estas 12 esferas en donde el concepto de género se tiene que permear. Por ejemplo, mujeres y pobreza. Se va a establecer que una persona, por ejemplo, que se autopercibe mujer siendo hombre, tiene más posibilidades, por ejemplo, de estar cesante. Por lo tanto, tenemos que buscar promover la contratación de personas transgénero, por ejemplo, u homosexuales. Te estoy planteando esto porque si bien no lo dicen explícitamente, porque para el 95 era muy fuerte, cuando tú vas leyendo el texto, ya que es muy importante aprender a leer estos textos, te vas dando cuenta de las ideas entre líneas. Sin embargo, posiblemente lo que va a explicitar más el objetivo de la cumbre de 1995 en Beijing va a ser el siguiente texto o apartado en donde se señala abiertamente: la perspectiva de género es el objetivo de desarrollo general y a largo plazo, mientras que la incorporación de la perspectiva de género es el conjunto de enfoques específicos y estratégicos, así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar este objetivo. La incorporación de la perspectiva de género integra la igualdad de las organizaciones públicas y privadas de un país en políticas centrales o locales y en programas de servicios sectoriales con la vista puesta en el futuro. Se propone transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias. Aquí nosotros lo que vemos es, uno tiene dos opciones, o dice, tengo que sentarme a entender esto o no entiendo nada. Yo resumo este párrafo de la siguiente forma: el derecho fundamental, el derecho humano fundamental, es el ser educado en perspectiva de género. Y eso es potente, porque no es la educación, no es la salud, no, todo es en relación a la perspectiva de género. Si hay un derecho que no tenga su vinculación con la perspectiva de género, entonces no es prioritario. Por ejemplo, ¿en qué se va a materializar la cumbre de Beijing? Bueno, la cumbre de Beijing va a proponer lo siguiente. Primero, que se debe promover la perspectiva de género por medios técnicos, televisión, cine, redes sociales. No sé si ya se han dado cuenta, pero ¿cuántas películas que están en el cine o de Hollywood no integran personas LGTBI, homosexuales, lesbianas, trans? Yo el otro día veía una película para, no, no la veía, pero me estaba tratando de informar de una película para niños, un extraño mundo, donde el protagonista es un niño homosexual. Películas de Disney donde vemos a personajes trans, LGTBI. Bueno, eso no nos tiene que sorprender. Y lo más probable es que no se vaya a acabar, porque es uno de los objetivos de la agenda de género. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ideologizar a las nuevas generaciones para implementar la ESI. Miren, hacer uso de instituciones privadas, públicas, sean colegios, universidades, agrupaciones de vecinos, iglesias, fundaciones, etc. Toda institución público-privada va a tener que implementar de alguna forma la perspectiva de género. La iglesia más conservadora también se le va a exigir. Y si no lo hace, va a tener multa. Es así. Es así. Esto por la cumbre de 1995. Ahora, ¿cómo se materializa esto? De nuevo, en la ESI. La ESI es la punta de lanza que permite que estas ideas se materialicen. Por ejemplo, generar leyes que institucionalicen la perspectiva de género en todos los países que forman parte de la ONU. ¿Quién financia todo esto? Por lo menos hasta el año 95, 1995, era la Fundación Rockefeller. Y después se unieron otras fundaciones como Open Society y la Fundación Bill Gates. ¿Okay? En el año, fechas importantes, año 2000, se crea el Centro de Recursos y Herramientas para la Promoción de la Perspectiva de Género. Año 2000, se desarrolla el concepto de posfeminismo. A mí me da aquí un poco de risa, no sé si hay alguien que sea feminista, yo le voy a contar que el feminismo ya pasó de moda. Hoy día ya no hay feminismo. Hoy día lo que se propone y se promueve es el posfeminismo. Y esos autores que dicen nosotros somos feministas, sí, son feministas para la calle. Pero la verdad es que ideológicamente se establece el concepto de posfeminismo, porque el feminismo implica necesariamente biología. Las mujeres son diferentes de los hombres, y como las mujeres son diferentes de los hombres, la biología manda.
porque es el criterio biológico el que nos permite identificar una mujer de un hombre. Bueno, el posfeminismo dice, no, 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 la biología no existe. Entonces la biología es una imposición, y como es una imposición heteropatriarcal, si es gracioso, la biología es una imposición heteropatriarcal, no sé, cuando yo obligué a que mi hija fuera niña, o que mi esposa fuera mujer, como la biología es una imposición heteropatriarcal, nosotros planteamos el posfeminismo, en donde cualquier ser que se considere mujer va a ser considerado mujer. Aquí el gran tema es esto. Si todo es mujer, entonces ya nada es mujer. ¿Okay? Claramente esto es un proceso gradual, pero que se viene dando desde el año 2000. Y de hecho, un autor que plantea esto es este autor de acá, Manifiesto Contrasexual. Incluso podríamos volver a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una autora que critica la biología. Simone de Beauvoir dice, no se nace mujer, se llega a ser. Es mujer quien se autoperciba como mujer, lo va a decir Simone de Beauvoir. Entonces, estos autores que se enseñan como feministas realmente no defienden. Y aquí yo siempre digo, ¿quién defiende a la mujer? El cristianismo. Porque el cristianismo defiende un diseño dado por Dios, que tiene fundamento en una biología que es inmodificable. En el año 2004, por ejemplo, aunque hay fechas anteriores, porque esto fue gradual, pero ya podemos decir que en el año 2004 la IPPF, Institute Planned Parenthood Foundation, va a asumir el rol de ser el supervisor de la aplicación de la ESI. Ahora, ¿quién es IPPF? Bueno, IPPF es, en términos muy sencillos, la gran empresa abortista que maneja todos los abortos a lo largo del mundo. Planned Parenthood es la mayor organización abortista del mundo y tiene la concesión de todos los abortos. Aproximadamente por cada aborto se le pagan, hasta donde yo revisé en sus páginas, pero puede ser más o menos, no sé, depende ahora cómo esté el dólar, se le pagan $1000 por aborto. Entonces acá, por ejemplo, en Chile, se habla de aborto gratis, seguro y libre. Oye, no hay aborto gratis. Uno, porque es el costo de la vida de un ser vivo, un niño, un ser humano. Dos, porque el Estado paga el aborto. Por hacer abortos se le paga a IPPF. Y todo esto está en sus páginas. Lo que pasa es que hay que darse la lata de leer en inglés y buscar la información. Está bien metida, pero se puede hacer. Si no, podemos leer otros autores, como por ejemplo Agustín Laje, o podemos leer a Pablo Muñoz Miturrieta, Nicolás Márquez, César Vidal, que esos temas los desarrollan. Pero solamente para que tengan una idea. Por ejemplo, en el 2014, Planet Parenthood informó de haber efectuado más de 2 millones de abortos. ¿Ok? En el 14, por más de 2,5 millones de abortos. ¿Ok? Eh, por ejemplo, el presupuesto ya anual de lo que es Planet Parenthood, la verdad es un número descabellado, pero claro, está fundado, piensen que está financiada Planet Parenthood por la ONU, por la OMS, por los países y además también por fundaciones como Open Society. Pero estamos hablando de 1.300 millones de dólares. ¿Ok? Latinoamérica en el 2014 fue financiado con más de 5 millones de dólares. ¿Para qué? Para que una serie de organizaciones y fundaciones abortistas realizaran lobby para implementar la ESI. Y de hecho, claro, la ESI lo que propone es aborto. La ESI dice tú puedes tener sexo sin la necesidad de la incómoda experiencia de la paternidad y la maternidad, como abortando. Y niegan, por ejemplo, opciones como la castidad. Yo siempre digo, yo llegué casto a mi matrimonio a mis 32 años, con las dificultades que eso implica, pero porque había un resguardo y un cuidado físico por uno, por tu sexualidad y por la sexualidad de la persona con la que tú ibas a estar, para, por ejemplo, no tener enfermedades de transmisión sexual. En el año 2010 se va a crear la ONU Mujeres con foco en perspectiva de género. Entonces aquí ya del año 2000 en adelante, o 95 en adelante, siempre que una organización ponga el concepto de mujer y después ponga el concepto de género, en realidad está usando el concepto de mujer como una excusa para integrar el concepto de género. Otro autor importante, no vamos a meternos aquí con esto porque esto sí es para largo, es el informe Kinsey de Alfred Kinsey, un autor que hizo 2 grandes informes en donde habla acerca de la sexualidad masculina y femenina. Yo creo que ustedes lo pueden ubicar y conocer, porque Alfred Kinsey va a promover y proponer
que va a ser un estudio muy grande en Estados Unidos, donde él va a pagarle a pedófilos para que ellos puedan investigar, insisto, Kinsey, financiado por la Fundación Rockefeller, le va a pagar a pedófilos para que ellos lleven un registro de las reacciones de los niños ante sus abusos sexuales. Repito, miren, Fundación Rockefeller le paga a Alfred Kinsey para que Alfred Kinsey se contacte con pedófilos para que estos registren las reacciones de los niños cuando son abusados. Y aquí estamos hablando de reacciones de niños de 2 meses hasta 10 años. Y él, Kinsey, va a llegar a la conclusión que un niño de 2 meses puede tener orgasmos y por lo tanto está capacitado para efectuar el acto sexual. Era un pedófilo, un enfermo. Sin embargo, miren lo que pasa. Kinsey creó su instituto de sexología. Y el instituto de sexología va a ser asesor en materia de sexualidad e infancia. Escuchen, este tipo va a crear por ahí por el 58 su instituto de sexología y este instituto por ahí por 1980 o 98, les pido disculpas ahí, él ya estaba muerto, pero va a ser el asesor de la ONU, la UNESCO y la UNICEF en materia de sexualidad e infancia. Y ONU, UNESCO y UNICEF van a financiar a la IPPF, Institute Planned Parenthood Foundation, para que esta institución proabortista promueva por todo el mundo la educación sexual integral. Yo voy a decir algo, yo no puedo confiar en ninguna de estas instituciones, no puedo, no se puede, están totalmente dominadas por una agrupación y por ideas que son totalmente degeneradas y pro-pedófilas. Si avanzamos un poquito más, en Argentina, año 2006, la ley 26.150, que va a tener como objetivos prevenir enfermedades de transmisión sexual, prevenir el embarazo no deseado en adolescentes, prevenir y detectar abuso sexual infantil e introducir la perspectiva de género. La verdad, de estos 4 objetivos, el único que se cumple es el cuarto, introducir la perspectiva de género. Y de nuevo, como el demonio hace las cosas, la serpiente en el Edén, te dicen verdades y te meten una mentira, pero al final la mentira termina consumiendo la verdad. Y aquí la ESI, en Argentina, en España y en Chile, aunque en Chile no está, pero voy a explicar algo después, propone que la escuela es un espacio de ideologización. ¿Ok? Entonces nosotros nos van a hablar de la ESI, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, querida ESI, aquí vemos un niño saliendo de una máscara de niña, porque claramente esta niña se autopercibe niño, ¿ok? Los derechos sexuales que se promueven, todo muy bonito, con colores, sin cuentos. Bueno, ¿qué produce la ESI? Un psicólogo clínico argentino, especialista en abuso sexual infantil, o en vulneración de derechos, que es Ezequiel Baigorría. Ezequiel Baigorría, personaje muy importante, pueden encontrar su artículo, su propuesta, hizo un análisis desde el año 2006 hasta el año más o menos 2019. Y dijo, a ver, ¿qué pasó con la ESI? ¿Qué pasó con la ESI? ¿Qué ocurrió? Bueno, en primer lugar, esto que nos prometían acá arriba no se cumplió. ¿Qué pasó? Consecuencias, y estamos hablando que ya son 10 años, 13 años. Primero, iniciación temprana de la sexualidad. Supuestamente la ESI tenía que cuidar a los niños, no para nada. Iniciaron tempranamente su sexualidad. Erotización de la infancia, niños pequeños de 8 o 6 años viendo pornografía en el celular. Desinhibición a edad temprana, niños en los colegios haciéndose tocaciones en los baños. Estamos hablando de niños de 6 años, 5 años, 8 años. Desafectivación de la sexualidad. En otras palabras, me vinculo con otra persona no por un afecto, me vinculo sexualmente no porque quiero al otro, sino porque veo al otro como un medio para yo obtener placer. Promoción de la masturbación en los niños, claramente, si se les obliga a los niños a masturbarse en clase. Un despertar temprano de la sexualidad y una naturalización y aceptación de las parafilias. Es decir, bueno, ¿cuál es el problema en que
una persona sea pedófila, o que quiera cometer incesto, o que un niño de 10 años quiera tener sexo con alguien de 5, si es su naturaleza, ¿por qué tenemos que coartarlo? Yo digo estas brutalidades porque son lo que te tratan de hacer reflexionar. De hecho, las charlas TED tienen una charla donde por tiempo no se los muestro, donde una muchacha noruega, ella, ¿qué va a hacer? Va a hablar en favor de la pedofilia, y va a contar el caso de un joven John, en donde John está muy, muy entristecido, porque ocurre que él siente, es un joven de 19 años, que va a contar el testimonio de este joven, que siente atracción por niñas de 12. ¿Por qué? Ella dice esta muchacha cuando hace la charla TED, porque con una voz dulce, suave y una música de fondo muy, muy simpática, para convencerte obviamente, y ella decir, ¿por qué la sociedad lo juzga? ¿Por qué no lo dejan ser? Si él no quiere tener sexo con esta niña, él lo que quiere es vincularse afectivamente, quererla, casi un amor platónico. Bueno, un amor platónico de un hombre, de un muchacho de 19 años con una niña de 12, ya, ok, a mí ya me complica, o sea, eso ya me complicó, harto. Pero es que John tiene fijación con niñas de 12, entonces John no siempre va a tener 19, después va a tener 20, 21, 30, 40, y cuando John llega a los 40, va a seguir teniendo, porque fijación erótica, sexual, con niñas de 12 años. Es un pedófilo. Pero sin embargo, hoy con la ESI se busca naturalizar las parafilias. España, bueno, la verdad en España hay muchos casos de este tipo, se nos presenta la ESI más o menos así. Violencia de género, educación sexual integral, la verdad es que la ESI es esto. Drag queens, o un elemento, drag queens, yendo a clases de niños de 5 años para contarles acerca de lo que significa ser drag queens, para que jueguen a ser drag queens. ¿Entienden? Eso es lo que implica la ESI. Y de eso va de la mano. Y en un país donde se legaliza la ESI, tarde o temprano va a pasar esto. Puede ser que en países haya más resistencia, otros menos. En España, con lo progresista que es una realidad. Desconozco cómo estará haciendo en Argentina, pero les voy a contar de Chile. Una atrocidad. Un jardín infantil, 5 años de edad, 2 niñas de 5 años, aquí están los rostros tapados para no vulnerar su derecho, pero ensayo de casamiento de niñas en colegio de Chile, un jardín infantil. No sé si supieron esa noticia, pero en Chile, una profesora, aplicando la ESI, aunque no está legalmente la ESI presente, pero quiso ser innovadora, ¿qué hizo? Algo muy, para ella, entretenido y simpático. Para uno, una atrocidad. ¿Cuál? Un casamiento donde 2 niñas que eran amigas vistieron a una de novia y a otro de novio y ensayaron cómo sería estar casada y darse un besito. Total, son amigas y se quieren. Y la lógica es, tú te puedes casar con la persona a la que quieres y si tú quieres a tu amiga, te puedes casar con ella. O sea, eso pasó acá en Chile. O sea, quedó la escoba y hubo reclamos ya. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, que si la ESI hubiera estado acá en Chile, esto es imposible de ser detenido y sancionado. ¿Vas entendiendo? Ahora, por ejemplo, otros casos, un caso cercano que me ocurrió y conozco. Una mamá muy afligida nos llama a mi esposa, llama a mi esposa y a mí por un tema. Y nos dice, ¿sabes qué? Quiero orientación. ¿Qué te pasó? Es que mi hija de 6 años, que tiene la misma edad que mi hija, llegó a la casa el día de ayer y nos dijo que era lesbiana. Disculpa, una niña de 6 años te dice que es lesbiana. ¿Qué ocurrió? Y les voy a plantear lo que ocurrió. A la niña durante un mes entero hacían que separaran todos los niños del curso y dijeran, yo no soy hombre, no soy mujer, yo puedo ser lo que quiero ser y me puedo casar con quien quiera casar. Y como la niña quería mucho a su amiga, a su mejor amiga, la niña fue ideologizada por la profesora para asumir que si quería mucho a una amiga, entonces era lesbiana, porque quería mucho a una niña que es su amiga, su mejor amiga. Y eso no es lesbianismo, pero es brutal, es brutal. Eso pasando en Chile. Claro, podríamos acá, por ejemplo, hablar de todos los elementos que implica la ESI, uso de pornografía como material pedagógico, adoctrinamiento en los colegios, prohibición de PIN parental. O sea, en España, por ejemplo, lo más probable es que en Argentina me imagino que también, aunque no lo sé, lo desconozco, si el Estado sabe que los padres ponen PIN parental a los programas de televisión, los pueden demandar. Podrían hacerlo eventualmente, no pasa, pero la ley, la ESI, establece eso, porque es un control, un sometimiento del niño a la figura de los padres. Por ejemplo, insisto, para la ESI,
desaparece el derecho preferente para educar a sus hijos y es reemplazado por la responsabilidad parental ante el Estado. Es decir, el Estado me presta a mi hijo y yo tengo que darle cuenta al Estado de cómo lo educo. Y lo educo en función de lo que el Estado me dice. Si no, me lo quitan. Eso te propone la ESI. Por ejemplo, Irene Montero, ministra de Educación de España, va a ser muy explícita ella, va a decir: los niños tienen derecho a amar o a tener relaciones con quien se les dé la gana. Cero temor de ningún tipo, ni de los hombres, ni de Dios. Abiertamente ya sabemos lo que piensa el Ministerio de Educación español. Claro, la ESI además va a promover formas de abuso sexual, el contacto físico y el contacto no físico. No voy a profundizar acá en esto en virtud del tiempo. Solamente les quiero leer un par de citas, ya que son de algunos artículos de instituciones argentinas. Miren, dice así: las familias aparecen muchas veces como la causa directa de los problemas escolares de los niños, otras como una causa indirecta. Su mala constitución no brindaría el ambiente propicio para la socialización infantil, condición sin la cual no puede desarrollarse plenamente la escolarización de los niños. Hay familias que cometen errores, hay familias que no están bien armadas, pero ¿sabes qué? La mayoría de las familias están relativamente bien armadas. Y por eso yo creo firmemente que la mejor forma de poder luchar en contra de eso es tener familias tan bien constituidas que esta gente no tenga excusa para decir brutalidades como esta. O por ejemplo, en relación a la libertad religiosa, es evidente que el significado que se otorga a la sexualidad son productos de relaciones de poder y también son normas que regulan qué hacer con nuestra sexualidad, cómo vivirla. Son raíces absolutistas de influencia judeo-cristiana. En otras palabras, la sexualidad judeo-cristiana que plantea el cristianismo es absolutista. Acá en Chile, yo voy a ir ya cerrando, voy a ir cerrando por en virtud del tiempo, les pido disculpas si me extendí un poco, pero les voy a ir presentando algunas ideas. En el año 2020, esta es la realidad de mi país, se presenta el proyecto de nueva constitución. Este proyecto es en el año 2020 se presenta lo que es la Ley de Educación Sexual Integral en Chile. Y la Ley de Educación Sexual Integral en Chile es rechazada. Se rechaza la ESI en Chile. Se vota y se rechaza. Gloria a Dios por eso. Sin embargo, dentro del año 2021 y 2022, en lo que fue la elaboración del proyecto constitucional, que nosotros estamos en la elaboración de una nueva propuesta constitucional, una brutalidad del porte un buque, podríamos hablar de por qué ese tema, se establece la ESI como derecho fundamental en el proyecto constitucional. De hecho, yo tengo aquí el proyecto constitucional y aquí tengo la página apartada, no la voy a leer por tiempo, pero aquí la tengo, donde se habla acerca de la ESI, y como es un derecho fundamental de educación. ¿Okay? Y de hecho, interesante es que el 62% de la población chilena votó en contra de la nueva constitución. Así que este año 2023 se armó una cocina política que tiene como propósito volver a tratar de imponer la ESI en Chile. Y los los partidos políticos se unieron, en su mayoría, casi todos, para que la ESI sea un eje central del nuevo texto constitucional y que los padres pierdan total y absolutamente su derecho preferente a educar a sus hijos y que ahora sea el Estado el que tenga la total potestad de los niños. La ESI es totalitaria. De aquí se sigue que no nos debe extrañar, por ejemplo, que estas dos tesis, tan bulladas y conocidas acá en Chile y a lo largo del mundo, hayan aparecido. Porque la Universidad de Chile, que es una universidad que tiene digamos así, la escuela de estudios de género más importante de nuestro país, ha estado trabajando en la elaboración de una gran cantidad de tesis, todas con enfoque en perspectiva de género. Y estas dos son la punta del iceberg de muchas otras tesis que están por ahí dando, pero uno no se las puede leer todas. Si tuviéramos que hacer una lógica, diríamos lo siguiente. La ESI promueve un régimen totalitario con un control estatal, donde los derechos civiles se diluyen, aparecen los derechos sociales, pero la ESI va a decir que el fundamento de los derechos sociales es la imposición de los derechos sexuales. Entonces, derechos sociales no van a ser mejor educación, mejor salud, alimentación, no. Van a ser derechos sexuales. Y dentro de los derechos sexuales está el aborto, donde cada país que hace aborto le tiene que pagar por aborto a IPPF, más o menos $1000, cambio de sexo, uso de pornografía como herramienta pedagógica, la pedofilia como una práctica válida
el incesto y la prostitución infantil. ¿Por qué? Porque la prostitución infantil va vinculada a la autonomía económica de los niños. ¿Ok? Y la ESI, dentro de muchas cosas, con todos sus estudios de género, promueve la autonomía económica. ¿Qué hacer? Casi siempre que yo hago estas presentaciones, la gente me pregunta qué hacer. Me dicen, armamos partidos políticos, lo que usted estime conveniente. Yo tengo un objetivo y yo sé lo que a mí Dios me dijo. Tenemos que fortalecer el diseño de Dios para la familia. Cuando yo me voy a Génesis, capítulo 1 y 2, encuentro pasajes que me hablan acerca de cómo debe ser la familia. Y creo que si nosotros comenzamos a estudiar e investigar y a practicar y a aplicar el modelo bíblico de familia, vamos a poder cuidar a nuestros hijos para que cuando, si llegue el momento, les enseñen la S, ellos estén preparados a decir no. Así como el otro día a una niña de un colegio de tercero medio le dijeron, ya vamos a hacer una actividad donde ustedes van a tener que imaginar que son mujeres si son hombres y hombres si son mujeres. Y esta niña llega y dice, no, no lo voy a hacer porque va en contra de mis valores y principios cristianos. Y la profesora claramente dijo, bueno, no te puedo obligar. Tuvo que ser valiente. Pero eso lo hizo porque tenía una familia con un diseño que la había capacitado para hacer frente a esa realidad. Nosotros no vamos a poder impedir que vengan los problemas, y me gustó esta foto que está acá. No podemos impedir que caiga la lluvia, pero sí podemos colocar paraguas sobre nuestros hijos. Y creo firmemente que los paraguas son el diseño de Dios para la familia. Los invito a que fortalezcamos la familia y que comencemos a entender que ser familia, yo creo cristiana, es más que ser padre, madre e hijo. Tiene una profundidad que pocas personas hoy han logrado comprender. Y si vivimos esa profundidad, tendremos hijos preparados para lo que se viene. Eso. Muchas bendiciones. He terminado más o menos, me pasé en 5 minutos, pero lo que estoy dentro del rango. Eso. Y yo me silencio, no sé cómo hacer esta parte. Muchas gracias, Felipe, por tanta información valiosísima, ¿verdad? Que nos motiva a buscar más información sobre lo que nos está mencionando, ¿verdad? Que realmente la ESI es un ataque directo, ¿verdad? A la familia. Vamos a contestar, Felipe va a contestar 5 preguntas. Creo que miré 2 por ahí. Le van a habilitar el micrófono para que pueda hacerle la pregunta a Felipe y él contestar. Solo una información, ¿verdad? Para tener en cuenta. En el chat, en este momento, antes de que lo volvamos a llenar, yo les estoy colocando un link, ¿verdad? Para que por favor lo podamos llenar, ya que a través de ese chat y con esa información nosotros les vamos a hacer llegar una información adicional o complementaria para que ustedes lo puedan leer, ¿verdad? Desde sus hogares, ¿verdad? Entonces, de igual manera, pues les agradeceremos que puedan registrarse, ¿verdad? Para que posteriormente les podamos hacer llegar esa información. Pueden levantar la manito si tienen alguna pregunta que hacer. Yo siempre pienso aquí, hay una persona, Juan Pedro Ponce, dice que tiene una pregunta o levanta la mano. Ahí no sé. Hola. ¿Sí, me escuchan? Sí. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tan valiosa información y tan bien explicado todo el tema. Invaluable toda esta información. Mi pregunta es la siguiente. Yo me cuestiono, ¿cuál sería el beneficio? Es decir,
si hay unos beneficios económicos, no me queda no duda, pero ¿cuáles serían unos beneficios adicionales? Porque esto se viene cocinando de acuerdo a la información desde 1930, 1940, 50. ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Quién está visualizando un beneficio para el año 2020, 2030 que terrenalmente lo pueda disfrutar? Ese es mi cuestionamiento. No sé, yo ahí tengo esa duda. Digo, no dudo que todo esto es una instrumentación muy bien maquinada, pero yo digo, ¿cuál sería todo esto? ¿Por qué se hace? Eh, ahí esa es mi duda, no sé si me puede apoyar con Mira, esa interrogante. esa es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. Yo veo, te voy a dar una hipótesis, dos grandes beneficios. Uno, este es el concepto de, aquí me voy en la bola filosófica, pero lo voy a sintetizar. A ver, hay algo que se llama la voluntad de poder, o la maldad por malignidad. ¿Qué es la voluntad de poder o maldad por malignidad? Es el deseo intrínseco y además natural del ser humano por imponer su voluntad a los otros seres humanos. Vemos a personas que de forma natural son contrarias al diseño de Dios y quieren reconstruir y generar un nuevo diseño. Segundo, hay mucho interés económico en esto por el concepto de control. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de las piedras de Georgia. Las piedras de Georgia son unas piedras muy famosas que hace unos años se fueron rotas, se rompieron, pero dentro de, lo menciono, porque dentro de las piedras de Georgia se hablaba del ideal de población mundial. No voy a decir el número. Pero, ¿por qué lo planteo? Para no caer en teorías conspiracionales y todo el tema. ¿Por qué lo planteo? Porque se ha observado y se ha visto que los países donde disminuye la natalidad, ESI promueve aborto, disminuye la natalidad, son países que tienen más dependencia a organismos internacionales, como fundaciones. Por ejemplo, dato, del 100% del financiamiento de la ONU y de la OMS, el 70% viene de fundaciones privadas. Y estas fundaciones privadas, ¿qué es lo que hacen? Aquí podríamos hablar, por ejemplo, podríamos hablar del foro de Davos, que está directamente ligado a la ESI, pero está muy estudiado que los países en donde hay disminución de la población se vuelven dependientes de organismos o fundaciones internacionales, organismos, porque producen menos. Y al producir menos, se endeudan. Al endeudarse, los estados adquieren compromisos con estos organismos internacionales, estas grandes instituciones. Piensen ustedes que IPPF presta dinero a todos los países que aplican la ESI, les presta dinero. Entonces hay un tema, aquí está el amor al dinero. De hecho, la Biblia dice, no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o a Mamón. Es amor al dinero. Estamos hablando de que son personas que son o sea, las personas que aplican la ESI son financiadas, se les paga mucho dinero, porque, insisto, todos los países en donde se aplica la ESI disminuye la natalidad, adquieren, por lo tanto, tienen menos manos de obra, adquieren, ¿cómo se llama esto?, deudas con organismos internacionales y se vuelven esclavos de esos organismos. Ahí tenemos una o dos grandes respuestas, pero hay muchas más, pero que es para otro tema, no es para este ni ahora, sería mucho más largo. Pero gracias, Juan Pedro, por tu pregunta, muy buena. ¿Alguien tiene alguna otra duda, consulta? Carlos Fuentes pregunta, ¿por qué las feministas atacan el capitalismo? Yo creo que es porque las feministas, la verdad, las feministas no han comprendido qué es el feminismo. Las feministas no han comprendido qué es el feminismo y se les adoctrina en las universidades, por ejemplo, con la idea de que el capitalismo lo que promueve es una sumisión de la mujer, tanto en lo económico como en lo social o en el reconocimiento cultural por debajo del hombre. Por ejemplo, a las mujeres se les enseña, erradamente, acá en mi país yo lo he visto, y se les enseña que los hombres ganamos menos que ellas, y no es así. Los hombres no ganamos menos que una mujer. De hecho, en mi país me pasa, yo soy docente, tengo colegas, mujeres, que ganan más que yo por ser mujeres. ¿Entienden? Pero ocurre que se les ha adoctrinado
por medio de autoras como Betty Friedan, Simone de Beauvoir, Firestone Shulamit, Judith Butler, Michel Foucault, en donde se les ha enseñado y se les dice que el capitalismo es heteropatriarcal y por lo tanto las busca someter, cuando no es así. Pero yo creo que también hay un elemento psicosocial de base. De hecho, yo diría, por ejemplo, que la manipulación de las masas es un elemento muy interesante. Estudiemos cómo manipulan a las mujeres. Y claro, tenemos, por ejemplo, así como los hombres tenemos crisis, si tenemos una persona con crisis y a esa persona que tiene una crisis, una mujer, se le dice que la razón de su crisis es que hay un sistema heteropatriarcal capitalista que la doblega y que una vez que se acabe el sistema heteropatriarcal, la persona que está con crisis de angustia, depresión, va a decir, bueno, me están dando una solución a mi problema. Y hay otras personas que se suman por, la verdad, ¿cómo se llama esto? Por moda, por andar con el pañuelito verde, ¿ok? Voy a decir algo. La mujer, lo más peligroso para el feminismo no es el hombre, es la mujer cristiana. Lo más peligroso para el feminismo es la mujer cristiana. Yo siempre digo a mi esposa, amor, cuando pase algo, defiéndeme. Claro, defiéndeme. Porque ella es peligrosa. Porque ella, mi esposa, es capaz de mostrar y decir, ¿sabes qué? Yo soy madre, soy esposa, cuido al 100% a mi hija en la casa, fui capaz de dejar el trabajo por cumplir con el cuidado de mi hija y no soy frustrada, no me siento poco realizada, al contrario. Ahí, por ejemplo, yo creo que el ministerio que ha trabajado este tema de manera fabulosa es Mujer Verdadera. ¿Eh? Esa mujer, fabuloso, mi esposa lo escucha, yo lo escucho, yo hasta me leí un libro de ella, ¿entiendes? Porque son mujeres, pero oye, Mujer Verdadera, es tremendo eso. Tremendo. Un ministerio donde busca mostrarle a las mujeres que ellas, su plenitud, la tienen en Cristo al cumplir con el diseño que Dios les dio. Y por eso creo que mujeres cristianas, ustedes son más peligrosas para el feminismo que yo enseñando esto, o diciendo eso. La otra pregunta hecha por mí, ¿qué relación tiene la educación sexual integral con la ideología de género y la pedofilia? Excelente pregunta. Esa es como palo, dicen en Chile, palo blanco. Bueno, en primer lugar, la ideología de género es una cosmovisión, es una forma de ideología de género, es una forma de entender el mundo. La ESI, la educación sexual integral, es la aplicación práctica en políticas públicas de la ideología de género. Y la pedofilia es una de las formas de diversidad sexogenéricas que promueve la ESI. De hecho, la ESI, y a mí no me lo miente nada, yo tengo acá mi texto de borrador de nueva constitución del año 2022, de rechazo, en donde que fue asesorado este texto por la ONU, fue asesorado por la ONU. ¿Ya? Y uno de los elementos es que hablan de las diversidades sexogenéricas. Y diversidad sexogenérica es todas las formas de desarrollo sexual que uno se pueda imaginar. Y la ESI te va a enseñar que hay que respetar todas las diversidades sexogenéricas. Por defecto, tenemos que respetar a aquella persona que es pedófilo. Eso, así que muchas gracias, Teresina, muy buena pregunta. Gracias. ¿Alguien que quiera hacerle, quedan 2 preguntas pendientes para aprovechar, ¿verdad?, el conocimiento de Felipe? A mí siempre me pasa esto, como que gente no pregunta mucho, y digo, ¿soy aburrido? ¿No se entiende? ¿O se entiende tan bien que no hay preguntas? Pero hagan, sí, por favor. De hecho, había una pregunta, pero usted la contestó en el proceso de la exposición. Me siento mal. Que alguien haga una última pregunta entonces para no sentirme mal. Sí, alguien que quiera hacerle una pregunta, Juan Pedro. Ay, Juan Pedro, gran amigo. Estás muteado. Ahí sí. Perdón. De acuerdo, yo soy de México, no sé qué perspectiva o qué es lo que tú puedas observar que está pasando en México en función de la ESI. Es algo muy curioso, que les comparto, mi esposa es maestra y estamos muy al pendiente de poder, aunque no está ahorita en aulas, está muy al pendiente de ver lo que pudiera pasar, pero
¿Cómo estaría la ESI ahorita funcionando en México? ¿O cómo podríamos dar cuenta si ya está o no está? No sé si tengas alguna información al respecto. O sea, no tengo, debo reconocer que no me he dedicado a estudiar y a identificar lo que ocurre con mis hermanos cristianos allá en México. Debería, porque sé que México es un país donde el evangelio, hasta donde yo tengo entendido, es muy atacado en algunas regiones y sectores. Y la verdad desconozco la realidad mexicana. Pero ya que tú, Juan Pedro, me preguntas ese tema, me veo obligado e impelido a tener que investigar sobre la ESI en México. Así que me acabas de adjudicar una responsabilidad que no tenía ni siquiera pensado tomar. Muchas gracias, Juan Pedro, por ese aporte, porque no sé, no sé. Había otra pregunta que hicieron por ahí. Yo creo que con ese ya estamos. Una pregunta, ¿cómo responder a los que nos critican por ser defensores de la familia según su diseño original? Y otros que dicen, chuta, ¿por qué existen las iglesias progresistas? ¿Por qué las feministas atacan otras mujeres? Bueno, las feministas atacan... Ah, mejor una pregunta ahí que levantan la mano. ¿Elvira Flores? No se escucha nada. Muchas gracias. No preguntaba porque estaba impactada. No sé si reír o llorar, la verdad. Soy docente, soy cristiana, soy mamá, soy abuela. Esto es terrible, definitivamente. Sí. Quisiera yo saber, o si usted nos puede sugerir, cómo podemos, aquellos que dirigimos o somos docentes o directores en escuelas cristianas, influir contra la ESI. Buena pregunta. A ver, en primer lugar, yo diría que si tienen escuelas cristianas, contraten profesores cristianos. Buen punto. Primer punto. Buen punto. Yo estoy en colegios, trabajo en escuelas que tienen perfil cristiano, y claro, tengo colegas que promueven la ESI, que promueven la ideología de género, y yo digo, pero si estoy, y le he dicho a mi jefe, este es un colegio cristiano, y tienen estas personas, no, nos equivocamos. Primero, hacer el filtro, contratar profesores cristianos. Segundo lugar, tener un buen plan de educación sexual. Por ejemplo, un colegio donde yo trabajo, tengo que decir gracias a Dios, la jefatura, la mayoría son cristianos. Un pastor, una líder, todos cristianos, orientadora, encargada de convivencia, jefa de UTP, cristianos. Entonces ocurre que ellos armaron su propio plan de educación sexual y se lo encomiendan a profesores cristianos como yo para que lo apliquemos. Y aquí no es mentir, aquí es decir, por ejemplo, cuando les piden que llenen los informes, ellos dicen, sí, efectivamente se habló desde los estereotipos de género. Y yo, claro, hablo del estereotipo de género, pero lo hablo desde la perspectiva cristiana. Bien. Entonces, claro, Excelente. sí, de hecho, acá en Chile Excelente. lo más probable es que tenemos nosotros algo que se denomina las escuelas libres. Mi hija va a una escuela libre, es decir, a ella no estudia en el sistema, ella da exámenes una vez al año para pasar de curso, y puede ser que cuando salga el nuevo proyecto constitucional que quieren sacar sí o sí, que integra y que toma como eje central la ESI, la educación libre vaya a desaparecer. Entonces nosotros tenemos que hablar como apoderados del colegio y decir, ¿saben qué? Es necesario que se haga un colegio privado particular, y claro, va a ser un colegio oficial, pero dentro de esta oficialidad, el Estado te pide mucho. Aquí miren, yo siempre digo, acá en Chile todas las cosas las hacen mal, no sé cómo son en sus países, pero yo creo que hasta la ESI la van a aplicar mal porque te piden tanto papeleo que es imposible hacerlo. Entonces ocurre que a uno le van a pedir que llene ciertos formularios. Yo no voy a mentir, pero si me preguntan, ¿usted habló de estereotipos? Sí hablé. Habló, por ejemplo, de la misma cantidad de filósofas que filósofos en su clase. Sí, lo hice. En una clase, no en todas, pero ya lo hice. O sea, cumplo con estos elementos, pero siempre desde mi perspectiva cristiana. Y por eso es muy importante que tengan docentes cristianos bien alineados y les pongan las cartas sobre la mesa, sobre lo que hay que hacer, y ahí no pueden ser cobardes. Muchos apoderados de repente reclaman, dicen, profesor, este colegio es cristiano, ¿y por qué hay una persona que está hablando acerca o a favor del feminismo y la homosexualidad? Lo bueno es que también uno, para poder desvincular acá en Chile, no sé cómo será en su país, a docentes, si tú tienes carga de la prueba, es decir, evidencias de que el profesor hizo algo que no correspondía, puedes utilizarlo como excusa.
Sí, aquí hay varias estrategias que hay que comenzar a trabajar. Ya a veces es duro porque uno no va a poder mirar, aunque te caiga muy bien una persona que promueve la ESI, que promueve la homosexualidad, que promueve los transgéneros, porque tenemos un bien mayor. Eso. Muchísimas gracias. Ujú. Muy gentil, muy buena su respuesta, gracias. Sí. Aquí, ¿cómo podemos actuar ante personas con diferencia de opinión ante la versión actual de concepción de la familia desde la perspectiva de la ESI? Si en efecto algunas personas, incluso algunas instancias garantes, consideran correcto su actuar y demandan respetar su derecho. De antemano, gracias. ¿Cómo podemos actuar? Yo vuelvo a lo mismo. Para mí el eje central, y es en lo que voy a estar trabajando este año porque Dios así me lo mandó, y yo creo que ya con esta idea vamos terminando, es que como cristianos fortalezcamos la familia. Y aquí hay muchos conceptos de fortalecer la familia, hermanos míos. Si nosotros nos dedicamos a estudiar lo que significa fortalecer la familia desde la Biblia, lo más probable es que van a quedar sorprendidos. Yo solamente les hago una pregunta. ¿Por qué jóvenes cristianos o jóvenes que vienen de familias cristianas se apartan del Evangelio y más encima se vuelven homosexuales? Yo lo he visto. ¿Por qué jóvenes cristianos que vienen de familias cristianas caen en lo que es la convivencia y nunca deciden casarse? Porque jóvenes cristianos que van a la iglesia dicen, no, sabes que yo no me quiero casar, eso no es para mí, o yo no quiero tener hijos, porque no es para mí, prefiero dedicar mi dinero a viajar, a carretear. ¿Saben qué? Yo diré una cosa, hoy día tenemos un problema, o varios. Uno, las familias cristianas no están siendo cristianas. Dos, las iglesias no están enseñando a las familias cristianas lo que significa el diseño de familia cristiana. Y de hecho yo tengo ese llamado este año, y va a ser lo que voy a estar trabajando todo este año 2023, porque sé en Cristo Jesús, que es un tema tremendamente necesario. Eso, hermanos, yo creo que ya estamos, van a ser acá en Chile son las 10:40 o 20 para las 11, así que yo creo que ya estamos bien. Teresina, ¿qué dice usted? Felipe, solo le voy a poner una imagen para ver qué opinión le merece eso, que es específicamente de nuestro país, Honduras. A ver, bajo el plan de refundación del sistema buscamos, chuta, Dios mío, hoy Señor Jesucristo, 3 áreas estratégicas, ya, juntas refundando el sistema, ya, voy a decir algo, están en la misma que acá. Acá en Chile tenemos lo mismo, la ley de derechos de garantía de la niñez, y es lo mismo, es una refundación del sistema educativo, así que no, es tremendo. Yo les diría, comiencen a moverse ya, ahí oren bien para ver qué dirección les da el Señor, pero no pueden quedarse callados, no pueden quedarse callados con lo que está pasando. Hay mucho, ver eso ya me llama que hay mucho trabajo que hacer en su país, y tal vez todavía estén a tiempo para frenarlo. Acá en Chile, voy a ser sincero, los partidos políticos ya se alinearon todos con la S. Todos quieren sacar la S. Listo, y vamos todos, porque les pasaron dinero. Hay dinero ahí, se les paga. Ahora, ¿qué nos queda hacer acá en Chile? Que luchemos los padres. Que luchemos los padres. Y que eduquemos bien a nuestros hijos. Teresina, es tremendo. Es tremendo. Me impresiona. Sí, muchas gracias, Felipe. Es la misma película en todos los países, ¿verdad? La misma forma de accionar. Bueno, ya casi para finalizar, sí me gustaría traer a colación un mensaje de un teólogo británico del siglo XVIII, John Wesley. Él decía, lo que una generación tolera, la otra lo abraza. Sí. Entonces, padres, madres, ustedes son los principales garantes de sus niños, y ser ese muro de contención frente a todo lo que quieren dañar el corazón del niño, la salud, la integridad y su desarrollo natural. Muchas gracias, y ya para finalizar, ya solo hace falta el último paso y vamos a cerrar, ¿verdad? Teresina, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Puedo invitar a la gente a que si quieren me puede seguir en Instagram? Sí, perdón. Uy, se me olvidó, no, pues a mí se me olvidó. De hecho, no sé ni siquiera cuál es mi nombre de Instagram. Así de... Pero si me quieren, me pueden seguir en mi Instagram. Igual sería de bendición para mí. Es felipe.luis.mujica. Aparezco yo con una foto en blanco y negro. ¿Ya? Así que si quieren, me pueden seguir. Sería de mucha Lo vamos a bendición. incluir también en el correo
donde mandemos la documentación adicional para que vaya ahí adjunto y que nadie se lo pierda ahí. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Eso. Ya, ahí no digo nada más. Ya para finalizar, los dejamos con nuestra compañera Heidi. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Luis Mujica, por toda la luz que nos ha traído. Muchísimas gracias porque seguro que nos dejó con mucha hambre por saber más, por buscar más información sobre estos temas que seguro que nos afectan. Tenemos un agradecimiento hecho para usted. Dice: muchas gracias, querido Felipe Mujica, en nombre de la comunidad de La Voz de la Vida y la población hondureña provida que está luchando en esta batalla cultural por proteger a nuestros niños y las familias. Agradecemos de gran manera su esfuerzo y su compromiso para educarnos sobre los temas promovidos como la educación sexual integral ESI a través de la charla, el impacto negativo de la ESI en la niñez y la adolescencia, dado el 14 de enero del 2023 en la ciudad de San Pedro Sula y por enlace de Zoom con usted desde Chile. La Voz de la Vida le dice muchísimas gracias. Siempre recordándoles a todos los participantes que tenemos el enlace para que se registren y puedan obtener toda la información sobre la charla. Muchísimas gracias reiteradamente por su participación. Esta hora y media de verdad se hizo nada por tanta información, demasiado buena, la verdad, no se sintió el tiempo. Muchísimas gracias, infinitas realmente. El pueblo hondureño se lo agradece como sociedad. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Y a los participantes también, ya que usted estaba promocionando sus redes, también pueden seguir La Voz de la Vida.hn en Instagram y La Voz de la Vida en Facebook también. Sé que muchos ya lo siguen, pero seguramente no todos, entonces. Gracias. Ahí le vamos a mandar, Felipe, el recuerdito que le dimos, ¿verdad? Muchas gracias. Lo voy a poner en mi Instagram. Sí, muchas gracias y feliz noche. ¿Y Elvira quiere decir algo? ¿No? Hola. No. Solo muchas gracias. Ya. Quedé impresionada. Nunca la había escuchado. Muchísimas gracias. Ojalá tengamos otra así. Y La Voz de la Vida, no los conocía tampoco. Muy especiales. Quiero ser parte de seguirlo siempre. Gracias. Yo aquí preparándome para llevar este tema al debate público, aquí entre los jóvenes universitarios. Gloria a Dios, así debe ser. Muy bien, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Chao.